estoy diciendo, ¿no? Tenemos que estar siempre pendientes de los cambios que existen en el entorno, la competencia y el mercado. Entonces, ahí es donde entramos, perdón, un segundito, me están interrumpiendo. Bien, ay, me cansé. Entonces, es acá donde entramos nosotros como gestión de proyecto, ¿no? Que no es exactamente lo que, por ejemplo, Eulogio estaba pensando de que era el avance de la materia, como que fuese metodología de la investigación, no es. Nuestra materia es gestión de proyecto, ¿no? ¿Qué quiere decir gestión de proyecto? Es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas, técnicas a las diferentes actividades y o procesos del proyecto. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a aplicar nuestros conocimientos para un proyecto que se está ejecutando o que vamos a ejecutar, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir con los requisitos u objetivos del mismo. O sea, gestión de proyecto significa dirección de proyecto. Eso es gestar. Gestar es dirigir, ¿no? No es lo mismo que desarrollar, ¿no? No es lo mismo que desarrollar, ¿no? Nosotros hacemos un proyecto en la materia, un ejemplo, porque tenemos que tener algo al cual hacerle seguimiento, al cual hacerle la dirección, la gestión. Por eso es que nosotros definimos un pequeño proyecto para poder sobre él trabajar, ¿no? Como el pintor quiere mostrar, digamos, su método, su tipo de pintura que él hace, entonces lo plasma, ¿no? Lo plasma, porque si no tiene algo que mostrar, no puede mostrarnos pues a nosotros lo que sabe, sus cualidades, ¿no? Entonces, eso es la gestión de proyectos, la aplicación de conocimientos, habilidades que uno tiene, herramientas que uno tiene para para hacerle seguimiento a un proyecto, para terminarlo. La gestión de proyectos se logra mediante la aplicación de 5 grupos de proceso, que es el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control y el cierre, ¿no? Entonces, es de esta manera que nosotros hacemos la gestión del proceso, perdón, la gestión de proyecto. Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos, ¿qué cosas? Identificar los requisitos. ¿Qué requisitos? Los requisitos que tiene la empresa o el cliente para donde nace la necesidad de tener un proyecto, ¿no? Donde nace la necesidad de hacer un proyecto para resolverles ese problema, esa falta, esa necesidad, esa actualización que necesitan. Entonces, para lo cual nosotros tenemos que identificar requisitos. Ya vamos a ver en el capítulo que es de los requisitos, cómo nosotros hasta el momento no se sigue perdiendo la clásica forma de recolectar requisitos. ¿Cuál creen que sería? Las encuestas, las entrevistas, ¿no es cierto? Entonces, eso no pasa todavía de moda, es en la cual uno se prepara con una serie de preguntas y va e entrevista a la persona correspondiente o a las personas, ¿no es cierto? Entonces, dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos, identificar requisitos, abordar las diferentes necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados. Vamos a ver luego quiénes son esos interesados en la planificación y en la ejecución del proyecto.
Hay que establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza colaborativa entre los interesados. Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar entregables del mismo. ¿No? Los interesados, voy a adelantarme un poco. ¿Quiénes son los interesados? Los interesados puede ser el gerente, el presidente, el directorio de una empresa a la cual le vamos a hacer un proyecto. Ese es un tipo de interesado. Otro interesado es el técnico que va a manejar el proyecto que estamos haciendo. Son otros interesados. Los interesados son los vecinos de ese técnico que va a manejar el proyecto. Interesados también. Interesados puede ser la competencia. También nos interesa ir a escucharlo. Interesado va a ser la gente del proyecto, los que van a ejecutar, ese grupo de profesionales que van a realizar. Si fuese un sistema de información, es el ingeniero de sistema. Ese también es un interesado. ¿Se dan cuenta? El ingeniero de sistema no necesariamente, y vamos a decir que no es el gestor de proyectos. Ustedes ahora van a hacer el papel de gestores de proyectos, no son ustedes los desarrolladores. ¿Ya? Pueden estar presentes y ser parte del desarrollo, pero son como son los directores del proyecto. Si hay una reunión, no lo van a llamar al programador X, no, sino va a ir el gestor de proyecto. Ustedes como director, si están programando porque les gusta hacerlo, dejan su máquina, dejan de programar y van a sus reuniones, ¿no? Sin embargo, lo dejan al programador que siga programando, ¿no? Él sigue programando. La gestión de proyecto hay que librar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras, el alcance, la calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos, ¿no? En esto, los recursos materiales, físicos, humanos, los riesgos, etcétera. Planificación estratégica y proyectos. Los proyectos se autorizan como resultado de una o más de las siguientes consideraciones estratégicas. Demanda del mercado, ¿no? ¿Por qué dice acá? Los proyectos se autorizan como resultado de una de las siguientes consideraciones. Es decir, ¿por qué se decide hacer un proyecto? Eso significa, ¿por qué se decide hacer un proyecto? Porque, por ejemplo, demanda del mercado. Hay una demanda del mercado. Ejemplo, una compañía automotriz que autoriza un proyecto para construir más automóviles de bajo consumo en respuesta a la escasez de combustible. Entonces, ahí existe una demanda del mercado, se ha visto una necesidad, existe una escasez de combustible, entonces tal empresa va a aprovechar, se puede decir, esa situación y autoriza ahí a sus científicos, a sus ingenieros de desarrollo, ¿no? Que construyan más automóviles de bajo consumo. ¿Ok? Costarán más, costarán menos, no sé. Ese es un proyecto a averiguar. Luego, otra instancia en la que se ve la necesidad de crear un proyecto es cuando hay una oportunidad estratégica, necesidad del negocio, ¿no? Una empresa de telecomunicaciones, ejemplo, una empresa de telecomunicaciones regala el teléfono por la adquisición de un plan de megas para las clases virtuales, ¿no? Entonces es una oportunidad estratégica, hubo una pandemia, todo el mundo necesitaba tener un aparato en el cual comunicarse y las ventas de las computadoras y los teléfonos subieron, ¿no es cierto? Y las empresas de telecomunicación empezaron a lanzar planes. ¿Para qué? Para que las personas puedan acceder a esto, ¿no? Entonces, ¿qué vieron ellos? Una oportunidad estratégica debido a una necesidad del público, ¿no ve? Entonces, ahí también nace un proyecto. ¿Cuándo puede nacer también un proyecto? Cuando hay una necesidad social. Por ejemplo, una organización no gubernamental en un país en vías de desarrollo que autoriza un proyecto para dotar de sistemas de agua potable, baños, educación sanitaria a las comunidades que padecen altos índices de enfermedades infecciosas, ¿no? Aunque nosotros no lo creamos, todavía existen lugares en el mundo donde no hay agua potable, ¿no? Donde no hay nada de la educación sanitaria, no hay nada de salud en esa parte, ¿no? Entonces, ahí dice los índices de enfermedades infecciosas son altos. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay una necesidad social de hacer todo un proyecto para poder hacer la implementación de esa agua potable, ¿no? Bien. Otra necesidad para hacer un proyecto, consideraciones ambientales,
¿no? Por ejemplo, el gobierno municipal aprueba el reglamento específico para la adopción de áreas verdes naturales y o tratadas, consideraciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, eh, hubo una época, no sé, seguramente que todavía, o sea, está vigente, ¿no? Pero no se le hace mucha propaganda. Los vecinos, por ejemplo, de cada zona, de cada barrio, pueden adoptar un área, ¿no? La adoptan el área, una esquina de una avenida, y ahí le pueden poner el título de su barrio, ¿no? Entrada al gran barrio Piraí. Entonces, eso lo están adoptando los vecinos del barrio Piraí. ¿Y cuál es el compromiso de ellos? Mantener un área verde, plantar verde, ¿no es cierto? Entonces, sé un adoptante, dice ahí nuestro cuadrito, que plantemos nosotros, ¿no? Porque se está acabando, eso también es para cuidar el medio ambiente. Deben haber muchos acá fanáticos de estas cuestiones ambientales y nos podrían acotar mejor en este punto, ¿no? Pero eso también ocasiona que nosotros hagamos un proyecto, ¿no? Aquí, debido a las consideraciones ambientales que existe, puede haber un proyecto que esté planteando no sé, si me ayudan ustedes con ejemplos de cosas que ayudan al medio ambiente, usar las gomas para algo, crear columpios hechos de gomas de autos, ¿no es cierto? Crear pisos para las casas de las gomas de autos. O sea, empezar a hacer un proyecto de tal manera de que nosotros podamos reutilizar eso que daña al medio ambiente. Lindo sería que alguien pudiera hacer un proyecto para tratar de ver qué es lo que hacemos con las bolsas plásticas, ¿no? Porque uno va y compra un lápiz al mercado y le dan una bolsa plástica. Yo, por ejemplo, cuando voy y ya tengo yo una bolsa que me han dado y me está ofreciendo la persona que yo le compro 2 pesos de perejil y me está dando, no le digo, sin bolsa nomás, por favor. Y si tengo el bolso grande del mercado, ahí nomás lo echo el perejil, echo lo uno, echo lo otro. O sea, ¿qué tiene que se mezcle si ya llegar a lavarlo y a seleccionarlo? ¿No ve? Entonces, eh, tenemos que ver, hay una necesidad ambiental, entonces pueden haber infinidad de proyectos que se pueden hacer de acuerdo a esa necesidad ambiental que existe. Luego, algo más directo para poder hacer un proyecto es cuando hay una solicitud de un cliente. ¿No? Cuando directamente un cliente nos solicita que nosotros le hagamos un proyecto. Ejemplo, una empresa eléctrica autoriza un proyecto para construir una nueva subestación a fin de abastecer un nuevo parque industrial, ¿no? Entonces, ese es un cliente, nos está diciendo, por favor, quiero hacer un proyecto, ¿no? Para crear una planta industrial en el barrio Piraí. Entonces se va a hacer todo un proyecto. ¿Acaso ustedes, ofimáticos, saben de esto, de la planta industrial y van a ir y con sus propias manos lo van a hacer? No, no lo van a hacer. Es lo que quiero que me entiendan. Espero que después de esta clase ya tengan una idea más clara de lo que vamos a hacer. ¿No? Entonces nosotros no. El gestor del proyecto no va a dirigir todo esto. Contratará a un especialista que sepa de planta, un especialista de lo otro, un especialista de lo otro, armará un equipo, ¿no? Le van a entregar al cliente, ¿no? Este sería su proyecto, le va a costar tal, con tales personas que lo van a hacer esto, lo uno, lo otro. Eso somos nosotros como gestores de proyectos, ¿no? Estar en continuas reuniones con los que nos contratan y preguntar si los requerimientos siguen siendo los mismos. Nosotros lo que tenemos que tener al comienzo es la habilidad para agarrar y poner límites a nuestro proyecto, porque si no se hace un bucle infinito, ¿no? Un bucle infinito de requerimientos. Tenemos que dar un plazo, todos nosotros sabemos que un proyecto es temporal y tenemos que cumplir un plazo de inicio, un plazo de fin. Entonces también tenemos que ponerles un alto. Hasta tal fecha se reciben requerimientos. De ahí en adelante ya no. Lo mismo les voy a hacer yo a ustedes, ¿no? De aquí hasta acá se recibe la primera parte, que es el título, los objetivos, lo uno, lo otro, donde ya saben lo que van a hacer. Hasta ahí es el plazo, ¿no? Ya después entro en otra cosa, ya no voy a estar recibiendo esos requerimientos. O si hay algún caso excepcional, se recibirá con la mitad de la nota, qué sé yo, ¿no? Ya lo vemos después. Entonces, de esa manera también avanza el proyecto. Otra necesidad por la cual se hace un proyecto es debido a los avances tecnológicos.
Por ejemplo, una compañía de productos electrónicos que autoriza un proyecto nuevo para desarrollar un ordenador portátil más rápido, más económico, más pequeño, sobre la base de los avances en materias de memoria y tecnología electrónica, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de esto, la necesidad de actualizar algo debido a los avances tecnológicos. Otra necesidad de proyecto sería un requisito legal. Por ejemplo, un fabricante de productos químicos que autoriza un proyecto para establecer pautas para la correcta manipulación de un nuevo material tóxico, ¿no? Entonces, esto, miren, incluso, ¿no? Ahí estamos los ofimáticos haciendo un proyecto legal. ¿Con quiénes vamos a trabajar para este proyecto? Con un equipo de abogados. Por un lado, con un equipo de abogados, por el otro lado, los científicos, ¿no es cierto?, que saben de la manipulación del material tóxico, y quizás después con programadores, ya veremos nosotros con quién más. Pero en realidad es esa la finalidad de la gestión de proyectos. Y ahí entran ustedes, que son los directores del proyecto o los gestores de proyecto. Un gestor de proyecto, también conocido con el término de gerente de proyecto, director de proyecto, líder de proyecto o encargado del proyecto, es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar el equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Yo creo que con esto ya está claro, ¿eh? Es la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. Director del proyecto, único responsable del resultado final del proyecto. Y es algo que ustedes tienen que aprender, tienen que tenerlo bien en mente, ¿no? El responsable, por ejemplo, no, algo falló en su proyecto, se entrevistan ustedes con las personas que lo han contratado, ustedes no le van a decir: lo que pasa es que Pedro no fue a trabajar ayer, por eso no cumplí. Eso no le interesa al cliente. El responsable del proyecto es usted. ¿Quién firmó el acta de constitución? Usted, ¿no? Entonces, el responsable es usted. Lo que pasa atrás de usted, eso no le interesa al cliente. Al cliente le interesa el producto final, ¿no? Entonces ya estamos grandes para estar dando ese tipo de excusas también, ¿no ve? No interesa si se enfermó el bebé, si no hubo leche para darle, si el empleado no fue, nada, si llovió o no llovió, si me dolió la barriga. Lamentablemente eso al cliente no le interesa, ¿no? Bien, entonces el director del proyecto es una persona integrador, poner las piezas del proyecto juntas en un todo cohesivo, bien integrado, mientras gerencia prioridades entre los diferentes objetivos del proyecto, ¿no? Entonces es bastante la responsabilidad que viene sobre los hombros del gerente de proyecto, del director, gestor del proyecto, ¿no es cierto? Tiene que analizar, como les digo, tiene que unir en un todo a todos esos especialistas para poder lograr el objetivo del proyecto, que viene a ser el resultado final. Entonces, por consiguiente, este director de proyecto tiene responsabilidades y competencias. Los directores de proyecto tienen la responsabilidad de satisfacer las necesidades, necesidades de tareas, necesidades del equipo y necesidades individuales. ¿Se dan cuenta? Necesidades de las tareas, cumplirle al cliente. Necesidades al equipo, ver que todo su equipo de trabajo tenga el ambiente adecuado para trabajar, las herramientas adecuadas para trabajar. Si están capacitados en eso, tengo que hacerles hacer un pequeño curso en agua, en ambiente, ¿no? Entonces, las necesidades del equipo y, por último, las necesidades individuales. ¿Qué necesita él para poder lograr coordinar bien ese proyecto? El director del proyecto se convierte en el nexo de unión entre la estrategia y el equipo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que está más claro, ingeniera. Muchas gracias. Ya está más claro, ¿no? Ya. Bien, sigamos. Y me alegra, ya somos 34, conmigo 35. El rol del director del proyecto, por tanto, se torna cada vez más estratégico, y la comprensión y aplicación de conocimientos, herramientas, técnicas que se reconocen como buenas prácticas ya no son suficientes para gestionar los proyectos de manera eficaz, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? El gestor de proyecto
No solo necesita sus conocimientos técnicos, en este caso de ustedes como ofimático, ¿no? Entonces, no necesariamente ya eso es suficiente, sino también él tiene que desarrollar otras habilidades, que son las habilidades blandas, que son las habilidades blandas, como por ejemplo la capacidad de poder comunicarse con los demás, es una habilidad blanda. Tiene que manejar por eso recursos humanos, ¿no? Entonces, acá lo dice específicamente, ya no son suficientes para gestionar los proyectos de manera eficaz. Además de las habilidades específicas a un área y de las competencias generales en materia de gestión requeridas, debe contar con las siguientes competencias. Estratégico, ¿sí? Conocer todo sobre la empresa, el entorno donde el proyecto se va a ejecutar. Tiene que tener conocimientos, lo que acabo de decir, ¿no? Él tiene que tener sus conocimientos técnicos para poder ejecutar el proyecto. Personal, es acá donde están las habilidades que no creíamos que necesitábamos. Habilidades blandas, actitudes, características básicas de la personalidad y el liderazgo, lo cual proporciona la capacidad de guiar un equipo de proyecto mientras se cumplen los objetivos del proyecto y se equilibran las restricciones del mismo, ¿no? Entonces, esta persona, la persona que va a ser un director, un gerente, tiene que tener esas cualidades, ¿no? Tiene que tener eso innato de ser líder, por ejemplo, va a dirigir un proyecto, tiene que ordenar, tiene que mandar a la gente, ¿no? Entonces, y por lo cual también tiene que tener este buen manejo del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser una persona que lee, letrada, que pueda ser capaz de corregir, redactar, corregir redacciones que haga su equipo. Ese es un director de proyectos bien formado. Esta materia o esta profesión de gestor de proyectos es algo relativamente moderno, no tan moderno. Ahí existe un libro del PMBK, me parece, se los voy a escribir, se los paso por WhatsApp, donde habla mucho y ahí vemos que están en la 10ª versión, me parece, del libro ya, ¿no? Entonces quiere decir que esto data de hace mucho. Se hacen cursos específicos para gestión de proyectos. Las empresas grandes contratan gestores de proyectos. Es una profesión, una especialidad, ¿entienden? Inclusive se van a fijar que cuando hay la necesidad de trabajos, cuando lanzan trabajos, ponen gestión de proyectos. Bien, habilidades interpersonales de un director de proyecto. Los directores de proyecto llevan a cabo el trabajo a través del equipo de proyecto y de otros interesados. Los directores de proyecto efectivos necesitan tener un equilibrio entre sus habilidades éticas, interpersonales y conceptuales, que lo ayuden a analizar situaciones y a interactuar de manera apropiada. Entonces, las habilidades interpersonales, entre ellas que debe poseer un director de proyecto, están liderazgo, trabajo en equipo, saber motivar, comunicación, tiene que saber comunicarse con su equipo y con la empresa que lo contrata, ¿no? Influencia, quiere decir que aquí maneja mucho la parte de liderazgo, ¿no? Tiene que tener esa capacidad de influir. Influir, convencer tanto a su equipo como al cliente. Tiene que ser un vendedor, tiene que tratar, si él cree que el camino correcto es tal, tiene que influenciar en su cliente y tratar de que el cliente acepte lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Tiene que ser capaz de tomar decisiones, conocimientos de política y cultura, negociación, generar confianza, gestión de conflictos y proporcionar orientación, ¿no? Entonces, son todas estas habilidades que no tienen nada que ver con desarrollo de sistemas, no tienen nada que ver con redes, con telecomunicaciones. Es por eso que nosotros las llamamos habilidades blandas. Bien, una visión integral del proyecto. Eso es más o menos como nosotros vamos a hacer, aunque vamos a hacerlo en más pasos. Vamos a desarrollar el acta de constitución del proyecto, que es el paso cero, donde nosotros agarramos y mostramos el alcance del proyecto al cliente. Si él está de acuerdo con ese alcance, con nuestros objetivos, todo, nosotros en el acta vamos a poner una fecha de inicio, una fecha de fin y vamos a poner también el financiamiento.
Este trabajo, este proyecto se va a hacer con recursos propios, con recursos gubernamentales. No es necesario que todavía pongamos el monto total porque no lo sabemos, estamos empezando. Es muy bueno que cuando en el momento en el que uno hace un alcance de un proyecto le ponga un límite, si no es un bucle indefinido. ¿Me entienden? Entonces es ahí donde nuestro paso cero, que es lo que me tienen que presentar, ¿no? Empezamos con el acta de constitución del proyecto. Se crea un documento que autoriza la realización del proyecto. Documenta los requerimientos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. Vínculo con la estrategia de la organización y se puede o no incluir el presupuesto y de dónde vienen los fondos. El proyecto inicia con el acta de constitución firmada. ¿Ya? Entonces, eso también lo vamos a hacer. Para este fin, nosotros tenemos que agarrar y definir nuestros objetivos del proyecto, ¿no es cierto? En primer lugar, dijimos que qué íbamos a hacer, íbamos a definir el título, ¿no? Mandó Eulogio, por ejemplo, el título, me parece que ahí le falta un artículo en eso que escribió. Factores que afectan la falta de motivación. ¿No? Entonces, factores que afectan la falta de motivación. Me parece que es factores que afectan a la falta de motivación, ¿no? Factores que afectan a la falta de motivación en los choferes que hacen el uso de vehículos de la UAGRM. Y ahí está el artículo de más, ¿no? También en los choferes que hacen uso, ya no viene el, allá le falta arriba el artículo, acá le sobra, que hacen uso de los vehículos de la UAGRM, Departamento de Activos Fijos. ¿No? A grosso modo, de esa manera, está bien, es un proyecto, aunque no hemos entendido todavía de qué se trata, ¿no? Cuando Eulogio nos haga una explicación, él va a tener derecho a la palabra, nos va a hacer una introducción y nos va a definir su alcance del proyecto con sus objetivos. Entonces ahí vamos a entender a cabalidad cuál es el problema que él ha detectado, porque se nota que ha notado que hay un problema ahí. Entonces es por eso que él quiere plantear la forma de solucionar la motivación, pero no sé en qué aspecto, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con los choferes? Eso nos lo va a explicar él a su debido momento. Esas son dos observaciones que hice Eulogio a su título. Entonces, en primer lugar, vamos a definir el título así como lo hizo Eulogio. Él define su título, entonces él ya tiene el panorama de lo que va a hacer y ahí nosotros procedemos a desarrollar nuestros objetivos. Sí o sí, ¿no? Nuestros objetivos. Tenemos que hacer nuestros objetivos y para ello, ¿qué son estos objetivos? Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar, ¿no? Los objetivos deseados, por ejemplo, ¿no? El objetivo de María con respecto a la materia de gestión de proyecto, ¿cuál es? Aprobar la materia de gestión de proyecto para poder concluir con mi malla curricular de ofimática y titularme en la Facultad Politécnica de la Universidad Gabriel René Moreno. Ese es su objetivo general de la materia que espera María, ¿no? María, ¿qué es lo que quiere? Es llegar al resultado final, que es aprobar la materia. Entonces, los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad. Es el lugar al que se pretende llegar, para el cual es necesario estructurar alguna planificación o planteamiento que permita de manera
práctica acercar el proyecto a su fin. Ese viene a ser un objetivo. Y obviamente es una narración, es algo escrito donde yo pongo qué es lo que quiero hacer o cuál va a ser el final, la obtención, ¿no? Crear un libro para mostrar, entonces su objetivo es un producto, es crear un libro, ¿no ve? Entonces, ¿qué más decía? Construir más autos de bajo consumo, ¿no? Construir vehículos de bajo consumo. Entonces, para satisfacer las necesidades del mercado nacional, europeo, qué sé yo, ¿no ves? Entonces, eso es un objetivo, ¿no? Es decir, lo que se quiere obtener, o sea, es el resultado final del proyecto. De esa manera tenemos que definir nosotros los objetivos. Características de los objetivos, como nos mencionaba, que hizo bien su tarea Adrián, ¿no? Las características de los objetivos dice que son medibles o cuantificables, son realistas y tienen que estar limitados en el tiempo, ¿no? Entonces sí, obviamente, tienen que ser medibles, cuantificables. ¿A qué nos referimos? ¿No? Crear más autos o crear 100 autos, crear una camada de 100 autos semestrales, mensuales, ¿no? Entonces es medible, es cuantificable en el tiempo. Crear un sistema, crear un centro de cómputo con 20 máquinas. Entonces está medible, está cuantificable. No, realista, tiene que ser algo algo pues algo real, latente, algo que sí o sí se va a hacer, se puede lograr hacer. No vamos nosotros a inventarnos algo, ¿no? Crear un centro de cómputo en Marte para poder comunicarnos con los marcianos. No estamos todavía para eso, no sabemos si eso es posible. Entonces no es algo realista, al menos a corto plazo no lo es, ¿no ve? Y mantener una comunicación en línea con Marte. Entonces, no estamos siendo realistas. Entonces, tiene que hacer un proyecto realista como todo. Les he dado como unos 20 ejemplos, creo ya, de proyectos, ¿no ve? Bien, limitados en el tiempo, ¿no? Y eso hemos hablado desde el comienzo, que los proyectos tienen que tener su cualidad de la temporalidad. Inicio, fin, ¿ok? Y aquí están los tipos de proyectos, ¿no? Desde que me acuerde yo, los objetivos de un proyecto se clasifican en objetivo principal, como ustedes quieren decirle, y el otro grupo vienen a ser los objetivos específicos o objetivos secundarios, ¿no? Al primero se lo llama principal y a los otros se los llama secundario o general y específico, ¿no? Entonces, ¿tiene que tener esta clasificación su proyecto? Sí, tiene que tener. Que la van a presentar en la parte del acta de constitución, ¿no? La tarea consiste en hacer una introducción, en hacer un alcance, y dentro del alcance se termina con los objetivos generales, objetivos específicos, y luego se hace un acta de constitución que va a ser una hoja. Y ahí ustedes van a simular la firma de ustedes y de la empresa. La redacción de los objetivos. Los objetivos se deben escribir como primera palabra con un verbo en infinito. Perdón, en infinitivo, es decir, aquellos con terminaciones ar, er, ir, or, ur, ¿no? Entonces, en la última feria que hubo, en esa donde nos presentamos con las cuestiones típicas, ¿no? Una carrera puso un escritorio con hartas investigaciones ahí, ¿no? El profesor las hizo empastar y quiso mostrar esa parte. Entonces, solamente agarré y abrí así la tapa, a los objetivos. ¿Con qué me topé? Con objetivos que no estaban definidos en un verbo infinitivo. No, entonces eso no puede ser, no, y peor publicarlo y que salga de la universidad, no. Y yo tampoco hago pasar eso, digamos, ¿no? Si ustedes van a hacer el proyecto, van a hacer sus informes, mínimamente tienen que estar sus objetivos bien redactados, mínimamente. Es por eso que hago hincapié en los objetivos, si no lo pasáramos de largo, ¿ya? Entonces, no sé si se entiende, empezar con un verbo, hacer una torta de merengue. Eso no está empezando con un verbo hacer, implementar, dotar, modificar, actualizar, dominar,
investigar, mostrar, ¿no? Entonces, son verbos con los cuales nosotros podemos empezar a redactar nuestros objetivos. Si se corta, se vuelven a conectar, ¿ya? Bien. Entonces dijimos, vamos a hacer una introducción, vamos a hacer un alcance. ¿Qué más o menos es la introducción? La introducción es una de las secciones principales de un artículo de investigación o proyecto. En esta sección, los árbitros, editores y lectores pueden averiguar de qué se trata el estudio que motivó al autor para llevar a cabo ese estudio y por qué el tema de la investigación es importante. Entonces, ustedes tienen que hacer un abordaje, ya les dije, ahí un coqueteo, tienen ustedes que, que, que meter al lector y que les interese la lectura de ese su proyecto, ¿no es cierto? Tienen que convencerlos a través de eso. En la introducción ustedes van diciendo el presente trabajo consiste en la creación de autos de bajo consumo, debido a, ¿qué decía ahí? A la escasez de combustible. Entonces, primero los introducen de qué va a ser el proyecto. Ah, me interesa esto y empiezan a leer. Y después ustedes dentro de toda esa introducción van poniendo, tienen libre de poder agarrar, irse a los años 20.000, de allá poner en los años 1000 que el combustible era de tal cosa y se fabricaba así y poner datos históricos, hablar de la historia allá, Hablar luego de de la ejemplo. historia ya, luego de ejemplo, ¿Qué fue? ¿qué fue? Entonces, Entonces, a ver, John, su audio. ¿Ya están todos? A ver, esperemos un ratito mientras voy a programar mi otra clase. Bien, ¿están ahí? ¿Se escucha? Ya, muy bien. Ya, perfecto. Entonces sigamos. A ver. Entonces decíamos que eso nosotros es lo que tenemos que poner dentro de la introducción, ¿no? Inclusive en la anterior clase yo agarré y les abrí un proyecto que yo tenía, ¿no ve? Otra vez a buscar porque no me acuerdo dónde estaba. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? No está claro, ingeniero. Está más claro, ¿no? Ya. Entonces, ya, ahorita yo, tras que tenga un ejemplo, se los muestro. Entonces, en esta sección les decía que ustedes pueden agarrar y aprovechar de poner toda la literatura, no toda tampoco, ¿no? No más de 2 hojas no puede ser la introducción,
Es permitido, sí, 2 hojas. Entonces ahí ustedes aprovechan para hablar de cómo eran los automóviles antes, cómo son ahora los automóviles, eh, de qué tipo de combustible usan, cuál sería lo mejor. O sea, pueden ustedes divagar en todo eso. Pueden hablar de combustible y pueden hablar de auto, ¿no? Entonces, el que está haciendo, por ejemplo, un centro de cómputo puede hablar de las TICs, ¿no? El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, las primeras máquinas, las segundas máquinas, la necesidad de que todo esté conectado en redes, hablar sobre redes, ¿no? Todo eso uno hace, va envolviendo, se da el gusto de charlar todo lo que quiere respecto, y obviamente un proyecto mejor es si es algo que nos gusta, porque así nos emociona y lo hacemos con gusto, y hasta lo que escribimos o nos vamos a tallar hablando, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta lo que estamos haciendo. Después de haber hecho la introducción, ¿no? ¿Qué más decimos? Las introducciones de proyectos se definen como descripciones sencillas, directas y concisas de las ideas principales del proyecto. El objetivo de una introducción de proyecto será identificar y transmitir el tema y los resultados que esperamos alcanzar, ¿no? Entonces, nosotros concluimos, es así que el presente proyecto va a presentar, propone tener una camada de 100 autos semestrales, así, ¿ya? Entonces se concluye ahí. Inclusive, ya, eso es la introducción. Y luego nos vamos hacia el alcance de un proyecto. El alcance del proyecto es el trabajo determinado que se debe realizar para entregar el resultado final, por ejemplo, producto o servicio, de acuerdo con las características y funciones específicas de este producto o servicio. Es definir los límites, los recursos, los costos, las metas, las tareas y entregables claves para completar el proyecto con éxito. Entonces, en el alcance del proyecto nosotros vamos a decir, 100 autos nos hemos puesto como un tope de la fabricación de al menos, podemos ponerle 100 autos semestrales de bajo consumo durante 5 años. Eso tiene sentido, ¿se dan cuenta? Fabricación de 100 autos semestrales de bajo consumo durante 5 años. Ese es un proyecto bien temporal. Estamos clasificando, es temporal y es medible. Estamos diciendo 100 autos. Y en un semestre, súper medible. Es así lo que tienen ustedes que tratar de definir, bien medible está. 100 autos en tanto tiempo, ¿no? El estudio ese que yo hice, por ejemplo, decía en cortes de 4 años. Entonces, se hizo un estudio desde que se creó hasta el 2003, del 2004 al 2008, que no sé, no me acuerdo ya, ¿no? Entonces, de esa manera. Entonces, es así que cuando ustedes estén haciendo su alcance, van a describir así un poquito del objetivo, pero redactado de otra manera. Y lo más importante es definir límites, poner límites, porque si no, ya les dije, va a ser un proyecto de requisitos infinitos, durante que el cliente sí o sí va a sufrir modificaciones. Todo el tiempo los clientes nos están pidiendo que ampliemos el alcance del proyecto. No, quisiera este puntito más, no, quisiera esta ruedita más, este foquito más, entonces le van aumentando. Y obviamente el gestor de proyectos, como tiene esas habilidades blandas y es una persona tan comprensiva y tan comunicativa, va a aceptarlo, ¿eh? Pero también tiene que tener carácter para decir hasta aquí. Y es más, nosotros podemos aceptar los requerimientos, inclusive cuando ya estemos por terminar el proyecto podemos aceptar, pero uno le dice al cliente, le dice, está bien, hacer eso que usted me está pidiendo a último momento nos va a involucrar más tiempo, es decir, de aquí hasta acá aumenta estos 2 meses, 3 meses, medio año más, y esto aumenta su costo. ¿Lo quiere hacer o no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que contemplar hasta el más mínimo detalle. Es por eso que ustedes son pues licenciados, ¿no es cierto? En ofimática han desarrollado otras habilidades que les permite el estudio exhaustivo de los problemas. Ustedes tienen esa capacidad de analizar un problema y decir, ah, no, nos vamos por A, nos vamos por B, if, then, else, ¿no es cierto? En todo. Bien. El alcance de un proyecto. La declaración del alcance incluye información detallada sobre los principales objetivos, tareas y entregables, plazos y presupuestos del proyecto, y aclara que no se entregará, es decir, lo que está dentro y fuera del alcance. Un alcance bien definido ayuda a gestionar los imprevistos y facilita la gestión, déjame eso, y facilita la gestión posterior del proyecto. ¿Bien? ¿Se entendió?
Perfecto, ingeniera. Sí, ingeniera, clarito. Clarito. Ya. Entonces, Dios mediante, el día martes, ya nosotros nos vamos a ver, ¿no? Dios mediante, ya nosotros nos vamos a ver y ya yo quiero empezar con las exposiciones, ¿ya? ¿En qué va a consistir? ¿Cómo vamos a calificar esta parte? Tienen que tener preparado, ¿no?, todo esto que les estoy diciendo. Ya les vengo avisando hace una semana atrás, o sea que ya todos tienen la idea de qué van a hacer. Título del proyecto, introducción, alcance del proyecto, objetivos generales, objetivos específicos y el acta de constitución del proyecto. Le voy a tomar una foto a una acta anterior de alguno de sus compañeros de los semestres pasados. Se las paso para que ustedes vean cuáles son los puntos que tiene. No es más que una hojita, es lo de menos el acta de constitución. La base para mí, lo fundamental es lo anterior, la introducción, los objetivos, el alcance. ¿Ya? Entonces, por lo menos 3 objetivos específicos, que los objetivos específicos no sean redundantes, ¿no? Fíjense de que el 1 no sea lo mismo que el 3, pero con otras palabras, todo eso para que me ahorren la corrección. Entonces, nosotros la corrección la vamos a hacer como de a 10 personas cada clase, más o menos. Entonces pasan, corregimos, entra el otro, entra el otro, entra el otro. O sea, y tienen que asistir a clases, ¿no? Para poder aprender y por respeto a los que están exponiendo. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo lo más temprano posible. Yo estoy tratando de organizar las cosas también acá en mi casa para poder modificar. Yo he tenido que modificar mi horario por ustedes, por si acaso. No aceptaba yo las materias de las 7 de la mañana porque sabía que no podía. Pero sin embargo, cuando ya tengo que ser consciente, ¿no? Y yo veo de que es para los que trabajan, ¿no? Entonces sí acepté la materia a las 7 de la mañana, ¿ya? Entonces vamos a tratar de llegar lo antes posible, 7:15, más o menos, ¿por qué? Porque trabajan, por ese motivo. Y no vamos a seguir virtuales. Yo necesito verlos, necesito hacer la, la clase presencial, ¿ya? Espero entonces que ya hayan varios que se van a presentar. Cuando no existen personas que presentan, yo asumo que ya lo asumo yo por avanzado, ¿no ve? Lamentablemente tenemos que ser drásticos para poder obligarlos a ustedes a trabajar. Entonces tampoco es que me voy a pasar 10 clases esperando que no vaya nadie a exponer. No va nadie a exponer, quiere decir que no va a presentar proyecto, que supongo que la va a retirar la materia, que es lo que más detesto que hagan, retirar materia, ¿no? Entonces, tienen que cumplir, jóvenes. Se han inscrito, entonces es un compromiso, es una responsabilidad de ustedes, tienen que cumplir. Entonces ya estamos trabajando, ya estamos en ello, sí o sí necesito que ya tengan para el día martes pensado qué es lo que van a hacer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ingeniera, buen día. Quería Buen consultarle, día. para la exposición, ¿va a ser a través de una lista o los que ya tengamos vamos a pasar primero a exponer? Primero yo le doy la oportunidad a los que quieren, ¿no? A los que tienen la iniciativa de presentar ya, los que quieren, lo que tienen listo ya, ellos pasan. En caso de que no haya personas que quieran presentar ese día, llamo por lista. Gracias, sí, Inge. No sé si podría anotarme para ser Ya, uno de está los bien, primeros. Carlos Rodríguez Ya, va a ser uno de gracias. los primeros el día martes, el primero en realidad. Perfecto. Hacen una listita ahí en el WhatsApp y se van anotando. ¿Ya? Listo. Nos vemos Bien, Inge, entonces, gracias. Dios mediante, el próximo martes en los laboratorios. ¿Ya? Que tenga buen día, ingeniera. Igualmente, Gracias, buenos días. Inge. Ya, gracias. Hasta Hasta luego, luego. Lizón. Hasta luego, Hasta, ingeniera. hasta luego. Hasta luego.